Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo a hablarte sobre un libro que es La fuerza del coraje, de Pepe Cabello, una obra que me acaba de llegar hace nada, muy poquito, y es un regalo de un buen amigo. Él es coach y además también escritor y trabaja justamente con esos elementos como son el miedo, el coraje, la superación, y realmente hay que mencionar que el miedo ha sido y es una de las grandes pandemias, una de los grandes virus emocionales que se ha ido contagiando durante no solo lo que hemos vivido con el COVID, sino también en el día a día con las noticias negativas, con las noticias de guerra, de crisis, etc. Y es muy interesante porque en el libro se aborda justamente el miedo como este elemento, un elemento que es protector en algunos casos, es decir, como un básico de supervivencia, pero cuando lo llevamos a un extremo puede ser algo tóxico, como todo. Al final, en los extremos lo que hace el miedo es que nos llega a paralizar, e incluso también el autor menciona estudios donde el miedo puede llegar a enfermarnos, puede hacer que nuestro sistema inmunológico pueda quedar mermado y así abrirse a todo tipo de virus, de enfermedades y de debilidades. Con lo cual, en esta obra encontrarás no solo un análisis de qué es lo que te hace el miedo, sino también cómo empezar a trabajarlo, porque al final no es cuestión de eliminarlo, sino de poder trabajarlo de dos maneras. Básicamente el autor menciona como dos estrategias, como si fuera un partido de fútbol. Podemos hacer una estrategia más defensiva y otra más ofensiva. En el caso de la defensiva es una forma también de cuidarse, porque al final también es una manera de comprender bien ese miedo, ¿no? Y en la forma más ofensiva son formas para poder también entrar en estrategias o en tácticas para llegar a superarlo o al menos a gestionarlo. Una obra muy recomendable, estamos hablando de La fuerza del coraje, aprende a gestionar el miedo, y para mí me está sirviendo para poder reflexionar sobre muchos de mis temores, muchos de mis elementos que puedo considerar como tóxicos, y también darme cuenta de mis propias fortalezas y aquellos elementos que sí puedo reforzar o que sí puedo utilizar a mi favor. Porque al final, de alguna manera, todos y todas viviremos situaciones de estrés, eso es inevitable. Al final la vida nos pone en situaciones de estrés, hay situaciones en las que vamos a sentir miedo o mucho miedo. Lo importante no es evitar esas situaciones, porque a veces son cosas que no podemos evitar, sino cómo las vamos a afrontar. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan, cuando ocurran, y de qué manera nos vamos a comportar? Trabajando mucho siempre desde el ser, quiénes somos. De aquí el hecho de hacer un trabajo importante de introspección. Si te ha gustado esta presentación, te animo a que compres el libro. Hemos estado hablando de La fuerza del coraje, una obra que puede marcar la diferencia entre un 2023 lleno de miedos o un 2023 lleno de coraje. De ti depende. Nos vemos. Chao.